Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de hoy, miércoles 19 del presente. Vamos a subir un poquito ahí porque tengo cortada la cabeza. Eh, Clase de un miércoles 19 de agosto, ya va avanzando el mes y nos va quedando cada vez menos de este mes. Bueno, después respondemos a esa llamada. Y deseando que hayan tenido una buena mañana, una buena jornada y vamos entonces a nuestra tarde ya de bienes. Bienes que que habíamos dicho o habíamos dejado en la parte del final de la clase. Algunos comentarios respecto al tema de hoy, que es la accesión. ¿Mm? Importante, sobre todo les decía yo, porque en un tiempo que estamos viviendo que es bastante complejo el del cambio climático, ¿ah? Y de la desertificación de nuestros suelos, la accesión, en el caso de la accesión de inmueble a inmueble, va a tener cada vez más seguramente una participación, que va a ser una participación que uno no podría decir beneficiosa, porque si bien se va a producir un aumento de el dominio por accesión, es un dominio de una tierra seca, de una tierra muerta. Lamentablemente, que es lo que está ocurriendo. ¿Mm? Debemos tomar conciencia de lo que está pasando. A estas alturas, como han dicho algunos, para atenuar los efectos perniciosos del cambio climático. Ya no para poder revertirlos, porque en algunos casos es irreversible, lo que significa también, han dicho algunos entendidos en el área, que debemos partir de otra base, que es hoy día ya no es revertir el cambio climático, sino que ir hacia la adaptabilidad. ¿Qué significa el concepto de las personas que entienden esto y tratando de entenderlo yo también? Que ya no vamos a poder hacer nada por el cambio, este se va a producir y la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a poder subsistir al cambio? ¿Podremos resistirlo? ¿Se adaptarán nuestros cuerpos, nuestras necesidades a lo que viene? El tema del agua va a ser uno de los temas más complejos. ¿Eh? Nos vamos a adaptar a vivir en un sistema con menos agua. Si ustedes, por ejemplo, ven la población que vive entre Santiago y Curacaví, ellos ya están haciendo algunas o tomando algunos resguardos para ir viendo cómo manejar el agua de mejor manera. Por ejemplo, reciclan el agua del lavado, reciclan el agua que emana de sus lavadoras también. ¿Por qué? Porque obviamente estamos viviendo los tiempos en que el agua va a ir escaseando. Por eso cuando uno, por ejemplo, se ducha en las mañanas, cuando uno se lava los dientes, cuando uno se lava las manos, piensa en la cantidad de agua que hay allí involucrada. En otros países, por ejemplo, eso tiene una regulación no legal, pero sí por acuerdo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va al hotel, en el hotel está indicado la cantidad de agua. Por ejemplo, le dicen ahí al pasajero, le dice, por ejemplo, si usted quiere lavar las manos, va a ocupar tanta cantidad de agua. ¿Mm? Si usted se va a duchar, va a ocupar tanta cantidad de agua y está puesto por carteles. Lo mismo, por ejemplo, el uso de las toallas, cuando le dicen, si usted quiere que efectivamente esta toalla vaya de nuevo hoy día al lavado, lo que significa que vamos a usar agua, bueno, la deja generalmente uno las deja en la parte baja de la habitación. Algunos dicen que hay que dejarla en el suelo por la traducción del inglés. Pero si no, la deja colgada. Significa que la desea volver a usar y con eso ahorra agua. ¿Ven? Son medidas de acuerdo. No es que la ley les imponga que tengan que hacer estas cosas, pero se han dado cuenta que efectivamente la pérdida de agua es cada vez más gravitante
y podría llegar a ser, en el caso nuestro, por ejemplo, un país con estrés hídrico, un tema de seguridad importante. ¿Mm? ¿Cómo hacemos para abastecer una población como Santiago? Son tantos habitantes. Si las napas, si las lluvias, si los ríos, si las lagunas, todo está disminuyendo. Tenerlo presente, tener conciencia de esto, del planeta. El planeta es un ente vivo. Y por supuesto, se agota, se extingue y se muere. Vean nomás las imágenes de Marte, cómo está Marte. Eso es lo que nos espera. Bien. Bueno, como siempre el conocimiento también ayuda. Vayamos al conocimiento de hoy que nos remite a estudiar la accesión como un modo de adquirir. La accesión. Modo de adquirir que en este caso es un modo de adquirir originario, es un modo de adquirir a título gratuito, es un modo de adquirir por acto entre vivos y también es un modo de adquirir, lo dije ya parece, a título singular. Todas características que derivan de la particular situación que experimentan. Este juntarse, como dice la definición del 643, de las bienes. La cosa que lo que produce o lo que se junta a ella, ¿cierto? Aquí estamos en la parte de la accesión continua o la accesión propiamente tal. Y dijimos al final de la clase que existen 3 tratamientos o 3 formas de generar la accesión. Está la accesión de inmueble a inmueble, primera posibilidad, de mueble a mueble y finalmente de mueble a inmueble. 3 formas. Aquí estamos hablando de cosas, ustedes saben, por cosas corporales, ¿cierto? Muebles, inmuebles, muebles, mueble e inmueble. Por eso que podemos hablar de cosas que se juntan. Por esa razón estamos en esa figura. O sea, mover un poquitito allí. Bien, y de acuerdo a nuestro código, entonces aquí en el primer lugar vamos a encontrar una figura que tiene mucho que ver por eso, con el tema que estamos conversando y con el tema geográfico o la geografía de nuestro territorio. El aluvión, ¿no? Que la prensa suele denominarlo cuando vienen estas grandes avalanchas de agua, de residuos, de naturaleza que se va destruyendo y se va arrastrando y viene con una fuerza violenta. Bueno, eso el código no le llama aluvión, el código a eso le llama avenida. Es otro fenómeno también de orden natural. Vayamos entonces analizando estas formas. Entonces, dice el 649, dice, el aluvión se llama aluvión el aumento que recibe la ribera del mar o de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Aquí estamos claramente en, se nos vaya a caer ahí el código, estamos hablando de la situación. Yo siempre lo dibujo así. Ahí está la casita en el río. Entonces el río va por allí. Ahí están los límites de esa propiedad, supongamos, ¿cierto? Y entonces aquí va bajando el agua. Técnicamente esto es lo que nosotros llamamos la ribera, ¿cierto? Porque ahí colindan tierra y agua. Pero ¿qué pasa? Y como lo hemos dicho, producto de la resequedad, ¿qué pasa si se va efectivamente secando el río? Se va secando. Lo que se va produciendo es un aumento. Antes llegaba hasta allí los límites de la propiedad, pues ahora al secarse el río se prolongan. Por lo tanto, aquí tenemos un espacio que físicamente se junta con el que ya tenía este propietario. Bueno, este aumento
es una forma de adquirir el dominio de esa porción de tierra y ocurre de una manera natural, ocurre sin que haya intervención de terceros, no hay que entender o recibir de otra parte, por eso es un modo de adquirir originario, ¿no? Aquí lo accesorio va accediendo a lo principal. Este que era el dueño de, supongamos, 300 metros cuadrados, ahora seguramente será de 400 metros cuadrados. ¿Mm? Y ahí entonces tenemos la primera figura, que es la figura del aluvión. Sigamos y vamos al artículo 652. Fíjese lo que dice el 652. Sobre la parte del suelo que por una avenida o por otra fuerza natural violenta es transportada de un sitio a otro, conserva el dueño su dominio para el solo efecto de llevársela. Pero si no la reclama dentro del subsiguiente año, la hará suya. Ahí opera el modo, ¿ah? El dueño del sitio a que fue transportada. Esta es una situación difícil de graficar. La avenida, porque supone que efectivamente, sigamos con nuestro ejemplo, supongamos que acá está el propietario de esta parte. Ahí está su arbolito. Entonces resulta que este propietario tenía, supongamos, tierra hasta ahí. ¿Ah? Entonces todo esto era agua. Y esta era la ribera del frente. La ribera del frente. Si efectivamente seguimos la regla que dice el código, dice sobre la parte del suelo que por una avenida o por otra fuerza natural violenta es transportada de un sitio a otro, significaría que podríamos tomar, por ejemplo, esta parte se desprende por una fuerza violenta. Supongamos que esto, si uno piensa en situaciones de islas flotantes o de tierra flotante, podría pensar. Supongamos que ahí está esa parte. Esa parte es transportada por la fuerza y se instala acá. Entonces el mismo trozo que estaba allá pasa acá. Se los dejo a su imaginación. Entonces lo que dice el código es que efectivamente el dueño, que era el propietario de este terreno, conserva su derecho para el solo efecto de recuperarla. Pensamos en la minga, a lo mejor se podría, para el solo efecto de recuperarla. Pero si no lo hace dentro, como dice la ley, dentro del año subsiguiente, quiere decir que este propietario de acá adquiere por accesión este trozo de terreno. Fíjense, para el solo efecto de llevársela. Pero si no la reclama dentro del año subsiguiente, perdón, dentro del subsiguiente año, la hará suya el dueño del sitio. De manera que si esto ocurrió ahora en el año 2020, todavía puede recuperarla hasta el año 2021, porque habla del año subsiguiente. Ya a partir del 2022, este propietario de acá puede hacerla suya. ¿Ven? Bueno, es una forma. A lo mejor está pensado en esa Italia de los romanos que tenía muchas islas flotantes. Bueno, el gran mito de la Atlántida que se hundió, ¿cierto? Y que, bueno, la misma Venecia que se está hundiendo, que son muchas islitas allí. Interesantes, cosas de la geografía que se podrían dar. Vamos al siguiente caso, el cambio de cauce de un río. El 654, no lo he anotado, 649, 652. Vamos al cambio de cauce. Cambio cauce. Dice, si un río varía de curso
podrán los propietarios riberanos, con permiso de la autoridad competente, hacer las obras necesarias para restituir las aguas a su acostumbrado cauce. Y la parte de este que permanentemente quedara en seco accederá a las heredades contiguas como el terreno de aluvión en el caso que ya se ha referido. Entonces, este tema tiene a lo mejor en nuestros tiempos actuales ciertas bemoles de ilicitud. En muchas partes de nuestro país la gente ha dicho que de un día para otro los ríos se han secado y también han dicho que en algunas partes hay gente que tiene plantaciones, que tiene, por ejemplo, a la palta, se le ha imputado mucho esto, que efectivamente hay terrenos que para el lado de la palta están verdecitos y para el lado contiguo, para el lado donde supuestamente el río también tendría que haber llegado, resulta que están secos. Entonces, algunos dicen, el agua está siendo sustraída en algún punto del lecho. Bueno, supongamos que aquí estas propiedades siempre tuvieron un río, pero de un día para otro el río cambia de cauce y empieza a venir en esta dirección. Antes iba en esa dirección y ahora resulta que viene para acá. Entonces se supone que los propietarios riberanos pueden pedir que efectivamente vuelva a su cauce. Pero si no lo hace, esto se va a volver un lecho seco. Ya no va a tener agua. Este lecho ya no va a tener agua. Entonces va a acceder a los propietarios riberanos. El de acá crecerá hasta ahí, y este de acá crecerá hasta ahí. El punto medio del lecho del río es el punto donde convergen ambas accesiones. Este de aquí para acá accede a este propietario, de aquí para acá accede a ese propietario. Bien. Y finalmente tenemos la formación de isla. Estas normas del Código Civil en esta materia están igual intervenidas por, obviamente, bienes nacionales, por leyes que han ido regulando de manera complementaria estos temas, porque obviamente nosotros hoy día tenemos un principio de integridad territorial y las tierras que no tienen dueños son tierras del Estado. Así que estamos hablando de formación de isla, pero siempre y cuando se encuentre en las formas que dice el Código. 656 acerca de las nuevas islas que no hayan de pertenecer al Estado. ¿Ven? Según el artículo 597 se observan las reglas siguientes. Y dan ahí una serie de reglas en las que también se produce entonces la accesión. Estos son los 4 casos conocidos de accesión de inmueble a inmueble. Decía yo que están, en el caso de estos, están muy influenciados por la situación climática que está viviendo nuestro país. Bien, avancemos. Vamos a avanzar ahora a la de mueble a mueble. Algún día me compraré una pizarra electrónica que se borre automáticamente. Tenemos entonces ahora que ir a la accesión de mueble a mueble. Quiere decir que 2 cosas muebles se unen. Y en esa unión hay que ver entonces cómo determinamos quién se hace dueño, porque yo tengo una cosa A, se une una cosa B, se une, se junta, y en ese unirse alguien tiene que hacerse dueño, aquel que venía desde acá o el que estaba aquí. Veamos cuáles son esos casos. Entonces, el primero está en el artículo 657 y se refiere a la adjunción. ¿657? ¿Y qué nos dice el 657? La adjunción es una especie de accesión y se verifica cuando
dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan, pero de modo que pueden separarse y subsistir cada una después de separada. Como cuando el diamante de una persona se engasta en el oro de otra o en un marco ajeno se pone un espejo propio. ¿Bien? Entonces, aquí, si por ejemplo tenemos a alguien que tiene un anillo de oro y la pareja tiene un diamante. Entonces viene, la pareja le dice, ya, lo que vamos a hacer es vamos a colocar este diamante en ese anillo de oro. Entonces ahora tenemos un anillo de oro con un diamante. Entonces la pregunta es, ¿quién es el dueño de esta cosa? Aquí va a operar el famoso principio que ustedes conocen. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿cierto? De manera que el que sea dueño de lo principal será también dueño de lo accesorio. Pero hay gran problema, porque aquí tenemos a un dueño del diamante y a un dueño del anillo de oro. Entonces la pregunta es, ¿quién se queda con el anillo? ¿El dueño del anillo de oro o el dueño del diamante? Entonces la respuesta tendríamos que dar, aquel que sea el dueño de lo principal. Y se volverá la pregunta sobre ellos. Y dirán, ¿y qué es lo principal? ¿El oro o el diamante? Como es difícil determinar, porque no sabemos a ciencia cierta, tenemos que llegar a algunos criterios. Esos criterios, por ejemplo, en el caso que estamos dando y que da el código, el primer criterio podría ser el valor. Es decir, ¿cuánto cuesta el diamante? El diamante cuesta, invento, 2 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta el anillo? El anillo cuesta 2 millones de pesos. O sea, el criterio valor no nos sirve para determinar qué es accesorio y qué es principal, porque en el fondo tienen un valor similar. Bueno, intentamos con otro criterio. Vamos con el criterio función. Si uno de ellos sirve para que el otro adorne, funcione, gire, entonces vamos a tener que hay una cosa que es principal, porque puede subsistir por sí misma, y la otra que ayuda en el funcionamiento, bueno, será entonces lo accesorio. En este caso es complicado, porque el diamante en sí mismo es una pieza principal y el oro en sí mismo es una pieza principal. Por lo tanto, es probable que no nos funcione tampoco el criterio función. Finalmente tenemos el volumen. Si efectivamente tenemos un diamante que destaca, porque efectivamente en términos de extensión es mucho más amplio, dice el código, bueno, entonces que aquello que sea de mayor volumen, entonces eso será lo principal. Si fuese el diamante, entonces el que era dueño del diamante se llevará el anillo, y si lo de mayor tamaño es el anillo, entonces se llevará el resultante como propietario el dueño del anillo. ¿Por qué tan insistente? Denme un segundo. Desconocido, quién sabe. ¿Ven? Entonces aquí tenemos criterios para ir determinando cuándo algo es accesorio y cuándo es principal, atendiendo a tres criterios posibles: el valor, la función o el volumen o tamaño. Es complejo eso, porque a lo mejor en elementos que son visibles, pero que tienen igual valor, el tamaño sí puede importar. Si yo tengo un pedazo de mármol o tengo un trozo de plata, por ejemplo, entonces uno dice, bueno, hay un tema de valor que podría llegar a ser a lo mejor igual en algún minuto, pero resulta que el trozo de mármol es mucho más grande. Así que nos quedamos con que el que sea el dueño del mármol se lleva el trozo de oro. Ahí tenemos entonces la primera fórmula de la accesión. Avancemos otro poco y nos vamos al 662, que habla de la especificación.
¿En qué consiste esto? Dice, otra especie de accesión es la especificación, que se verifica cuando de la materia perteneciente a una persona hace otra persona una obra o artefacto cualquiera, como si de uvas ajenas se hace vino, o de plata ajena una copa, o de madera ajena una nave. ¿Mm? Entonces, ahí se presenta un problema, porque en el fondo el producto original era una cosa, pasa por un proceso y aparece otra. Eran las uvas y estaban allí en racimos, pero ahora resulta que tengo un vino. Entonces viene el dueño de la viña y dice, bueno, pero sin las uvas, entonces no habrías podido hacer el vino. ¿Qué criterio vamos a usar? Bueno, aquí el código dice, no habiendo conocimiento del hecho por una parte ni mala fe por la otra, el dueño de la materia tendrá derecho de reclamar la nueva especie. De manera que el dueño de la uva se hace dueño de la botella de vino. Ahí se atiende entonces al criterio dominio de la materia. Sin embargo, el código se pone en una situación compleja, que el producto resultante en sí mismo fuera de mayor valor. Como por ejemplo recurriendo al mármol. Yo tenía un pedazo de mármol en mi casa, así que yo soy el dueño del mármol. Quien haga allí cualquier figurita con el mármol, da igual, porque como yo soy el dueño de la materia, va a ser mío. Pero ¿qué pasa si allí llega a esculpir el mármol Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel, ¿no? El escultor de allá del siglo XV, más o menos por allá? Estoy inventando, pues, obviamente, no va a resultar. Eh, pero lo que estoy diciendo es, pongamos un actual. No conozco escultores actuales, me declaro ignorante, ¿verdad? Ubicaba bueno, los grandes de acá, pues, Rebeca Mate, Virginio Arias, que fueron escultores nacionales. Me imagino que habrá la Marta Colvin, famosa, una chillaneja, ¿ah? Eh, pero hoy día no. Bueno, pero creo que se me está quedando uno que sí es conocido hoy día por sus obras. Bueno, ahí tenemos. El punto es que si viniera, por ejemplo, uno de estos escultores famosos, toma la piedra y la transforma, toma el mármol, entonces la obra va a cobrar mucha más relevancia. Ahí no va a importar que José Luis Díaz sea dueño del pedacito de mármol, sino que va a importar que la obra hecha fue a producto de un escultor o una escultora de renombre. Entonces, en ese caso, cambia la propiedad porque dice, a menos que en la obra o artefacto el precio de la nueva especie valga mucho más que el de la materia, como cuando se pinta en lienzo ajeno o de mármol ajeno se hace una estatua. Claro que ahí cobró mucho más valor. Fija, entonces allí tendremos nuevamente una situación diferente. Y tenemos, por último, la mezcla, ¿ah? Que está allí en el 663 y el cual nos dice, si se forma una cosa por mezcla de materias áridas o líquidas pertenecientes a diferentes dueños, no habiendo conocimiento del hecho por una parte ni mala fe por la otra, el dominio de la cosa pertenecerá a dichos dueños pro indiviso. ¿Recuerdan? Habíamos escuchado esta expresión. Pro indiviso significa que ambos titulares de las cosas son dueños de la cosa resultante sin que tengan derechos individuales en la cosa, sino que son dueños de toda la cosa. Ahora, hay que tener presente que ambos participaron, pero ¿ambos participaron del mismo valor? No, porque a menos que el valor de la materia perteneciente a uno de ellos fuera considerablemente superior, pues en tal caso el dueño de ella tendrá derecho para reclamar la cosa producida, porque podría producirse una diferencia. Supongamos que alguien trae el café y otro trae la leche. El resultante es el café con leche. Así es. Entonces estamos ahí sobre la mesa. ¿Quién se toma el café con leche? ¿No?
Lo tomo yo, que traje el café, lo tomas tú, que trajiste la leche. ¿Ah? Entonces aquí el código parte, dice, pertenecerá a dichos dueños pro indiviso. Ambos son dueños del café a prorrata del valor de la materia que a cada uno pertenezca. Así que ambos tendrán que compartir el café. ¿Mm? Bien, ahora si lo venden, habrá que ver si el café costaba más que la leche, entonces cada uno recibirá en proporción a lo que costase eso. Ahí tenemos entonces la mezcla. Les decía yo que esto ha sido llevado a otras obras, sobre todo el caso de la especificación, los conflictos que han generado la propiedad intelectual. ¿Eh? Les comentaba precisamente que estaba revisando unos contratos de diseñadores, entonces la obra resultante del diseño de quién es. Si yo como empresa coloco los computadores, los programas especiales para el diseño, la proyección, la gigantografía, las impresiones de la gigantografía, y el diseñador solo genera el diseño, alguien podría decir, bueno, el que es dueño de todas las herramientas que permiten son los que en definitiva pueden llegar a resolver esto y puede decir, ¿sabe qué? Aquí el dueño de la cosa es el que era dueño de los materiales que generan la cosa, que llegan a la producción de la cosa. Pero tú podrías decir, no, porque la obra que ha salido, a pesar de que tú tienes los computadores, los programas y todo, la gran obra es mía. Por eso en los contratos es tremendamente importante que se especifique quién es el dueño de la obra resultante, para que si no haya problemas al final. El diseñador obviamente cobrará por eso y dirá, ya está bien, yo no voy a ser dueño del diseño, pero eso lo cobro. Y tiene un valor diferente a si simplemente dijera, tú me prestas los medios y tú te haces dueño o yo conservo la obra. ¿Necesario de pactar? Sí, necesario de pactar. Bien, y pasamos al último de los casos, que es el de la accesión de mueble a inmueble. ¿Mm? Vamos a borrar aquí. Este tema también lo comentamos ayer. Yo les decía que es bastante complicado, porque efectivamente se da mucho que las personas construyen a veces en suelo ajeno o bien otras veces con materiales ajenos construyen en suelo propio. Entonces eso genera una complicación y eso está allí a partir del artículo 668, cuando habla de edifica, entonces en suelo propio con materiales ajenos. Y la otra alternativa es edifica en suelo ajeno con materiales propios. ¿Mm? Aquí el primer caso, supongamos que usted se compró una casa y la empresa constructora dejó ladrillos en su casa nueva, dejó materiales que quedaron de toda la construcción de la villa. Y justo su casa era como la parte de la bodega, así que ahí quedó todo. Entonces usted dice, con estos ladrillos y con esta madera voy a hacer, por ejemplo, un quincho para hacer asado. Entonces construye con los ladrillos, le pone techito y le queda bien bonito. Entonces la pregunta sería, ¿significa que en esa parte la dueña de los materiales, supongamos, la constructora dice, bueno, usted construyó el quincho con materiales nuestros, ahora este pedazo es nuestro? No es así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice el código, si se edifica con materiales ajenos en suelo propio, el dueño del suelo será dueño de los materiales por el hecho de incorporarlos en la construcción. De manera que el modo de adquirir opera en el instante en que se coloca el ladrillo, porque cada vez que se va incorporando el material, en ese instante él se va haciendo dueño del material.
Por lo tanto, el legislador, en este caso, entiende que el bien principal, ah, que el bien principal es el suelo, porque al propietario del suelo le da el dominio de los materiales. Obviamente que hay que pagar la indemnización, obviamente lo dice el código, pero estará obligado a pagar el dueño de los materiales su justo precio. Ahora, si por su parte, luego dice el 669, el dueño del terreno en que otra persona sin su conocimiento hubiere edificado, plantado o sembrado, tendrá derecho para hacer suyo el edificio. Aquí, en este caso, se construye en suelo ajeno. Lo decía yo, la situación, por ejemplo, de varios hermanos. Tenía un caso yo, 10 hermanos. Solo 3 vivían en la propiedad que había dejado la mamá. Los otros 7 vivían fuera. Entonces, los 7 que estaban fuera decían, bueno, ellos están usufructuando de la propiedad que es de todos. ¿Por qué? Porque construyeron en un suelo ajeno. ¿Por qué suelo ajeno? Porque toda la propiedad pertenece a toda la comunidad hereditaria. Y sin embargo, solo 3 están en ella. Si los que están allí construyeron dentro de ese suelo, construyeron dentro de suelo ajeno. Y en ese caso, el dueño del suelo se hace entonces dueño de la edificación, lo que significa que el bien principal vuelve a ser el suelo. ¿Ah? Y es la vieja dinámica del Código Civil chileno. ¿Cuál es la vieja dinámica del Código Civil chileno? Que se consideran bienes principales los bienes inmuebles. ¿Ah? Así que desde esta perspectiva, decía yo que aquí hay un problema social muy, muy importante. ¿Ah? En Chile la tierra es cara, adquirir un inmueble es caro, por eso muchas veces se encuentran en un mismo terreno viviendo varias familias que han construido sobre ese o en ese terreno. Pero ¿cuál es el problema? Que al construir en ese terreno, supongamos que pertenece a una sucesión, están construyendo sobre suelo ajeno. Y el dueño del suelo, que es la comunidad, se va a hacer dueño de todo el edificio. ¿Pueden proceder indemnizaciones? Pueden proceder indemnizaciones. ¿Pueden proceder restitución de gastos? También. Pero sigue siendo dueño el dueño del suelo. Eso es un conflicto porque, le decía yo, en el caso de esta comunidad hereditaria presenta el gran inconveniente que para poder obtener la división del suelo hay que ir a un arbitraje. No queda otra porque es una comunidad hereditaria. Porque no se puede vender estando ocupado. Y las personas que están ocupando el terreno muchas veces tampoco tienen los recursos para comprar a todos los demás miembros de la comunidad su parte. ¿Por qué? Porque los valores que se involucran generalmente son valores del orden comercial. ¿Ven? Entonces, desde esta perspectiva, la accesión siempre es desde el material al suelo, ¿ah? Desde el bien mueble al bien inmueble, quedándose el dueño del suelo con la propiedad de los bienes materiales. Y en este caso, que con materiales propios se construyó en suelo ajeno, se pierde el dominio de los materiales propios que pasan a ser del dueño del suelo. ¿Por qué? Porque el legislador considera que el suelo sigue siendo el bien principal. ¿Bien? Bueno, importante estos datos, sobre todo cuando les toque, seguramente en la práctica van a ver mucho este problema. ¿Ah? Dejamos hasta allí entonces nuestro modo de adquirir y aquí terminamos los dos modos más sencillos. La próxima clase vamos a partir con la tradición, que es seguramente el modo de adquirir cuantitativamente y cualitativamente más importante, junto con la prescripción y por supuesto también la sucesión, así que al final todo resulta importante. Pero vamos a decir, dejamos a los dos modos pequeños para llegar a los grandes modos de adquirir el dominio, que son la tradición, que cuantitativamente debe ser muy alto, luego la prescripción, que en términos de número es menos, porque obviamente tiene una implicancia de juicio, y finalmente la sucesión por causa de muerte, que ese modo de adquirir no hay ser humano
en quien no opere. Todo ser humano va a morir y cuando muera, su patrimonio descenderá a sus herederos. Basado en la tesis de la teoría del patrimonio como un atributo de la personalidad, no hay quien no tenga patrimonio. Aunque haya gente, lamentablemente, en pobreza material, que no herede absolutamente nada. Pero en teoría sí siempre hay una sucesión. Bien, pues dejamos hasta allí entonces la clase de hoy, la clase con la que termina. Vamos a hacer allí un pequeño ejercicio con el concepto de modos de adquirir, características, ocupación y accesión. ¿Ya? Para ir cerrando unidades y ir generando talleres para construir siempre nuestro control. Bien, pues, a tener buena tarde, a cuidarse. Mire que con esto de la liberación de las comunas al paso 2, los riesgos han aumentado, pero si hemos aprendido a cuidarnos, si usamos mascarilla, si usamos los guantes y si evitamos salir, es probable que podamos seguir subsistiendo. Así que bueno, un abrazo a todos y que estén muy bien.